¿Hizo bien o hizo mal? ¿Estamos en posición de juzgarlo? ¿Qué gana o qué pierde con semejante movida, por ejemplo, María Corina Machado? ¿En qué posición queda ella ahora mismo? Y además hay otra pregunta, ¿estaba ella totalmente al tanto o fue una trama urdida por el Partido Socialista Español? Todo eso y más vamos a discutirlo. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. A lo mejor son demasiadas preguntas, ¿no? Me dirá Roberto Barrero, que fue jefe de despacho del presidente Juan Guaidó, que fue preso político. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Cabo. Son varias preguntas, pero pertinentes todas. Ajá, vamos por la primera. ¿Qué impacto tiene? Bueno, es una movida política importantísima de parte del presidente electo, pero que ha sido mal percibida por sobre todo los venezolanos. Dicen, bueno, nos abandonó. O sea, sienten que hay un vacío, sienten que... Pero la realidad es que Edmundo González, el presidente electo, está en el deber constitucional de mantenerse vivo y libre antes del 10 de enero, que es el día de toma de posesión. Ya el efecto político constitucional de la victoria del 28 de julio, que es lo importante, que ya ocurrió, ya su próximo paso en la historia es el 10 de enero. Incluso, todos los presidentes electos tienden a hacer una gira presidencial en el internacional. Eso es costumbre. El propio Chávez la hizo. Salió a los días de salir electo, se fue para Sudamérica, fue a Brasil, Colombia, Argentina, luego fue a España, otros países de Europa, regresó a la Hispaniola, por Dominicana, Haití y luego volvió a Venezuela. Es costumbre de los presidentes electos en ese periodo entre la elección y la toma de posesión que haga una gira internacional. Sin duda, esto no es una gira típica, no es que el presidente electo se fue a una gira internacional porque debía haber ido con casa militar y con la protección del Estado, donde él ganó la elección porque él es el presidente electo de los venezolanos. Pero ante las circunstancias de riesgo que había y otra cosa, esto no es una cosa que ocurrió el sábado. El amedrentamiento contra el candidato viene cuando era candidato. Ahí hubo presiones para que no se inscribiera nadie. La persecución a María Corina, el hostigamiento a todos, han metido presos sistemáticamente gente de más. Iban subiendo el nivel hasta llegar a los altos niveles del comando. Apenas se dio la victoria el 28 de julio. El 29 metieron presos, empezaron a meter presos. El 30 meten presos a Freddy Superlano y a muchos del comando de María Corina. Y ahí empezó el cerco a ser mucho más fuerte porque ellos realmente subestimaron el poder del pueblo de Venezuela, el poder del voto, el poder del liderazgo de María Corina y la firmeza con que el candidato Edmundo González asumió esta candidatura, hoy presidente electo. ¿Usted cree entonces que hizo bien? Totalmente. ¿De qué nos sirve? Mira, yo fui huésped de una embajada en una oportunidad, fui huésped de otro país con el que pude salir de Venezuela, gracias a los movimientos y el apoyo del gobierno de España y el gobierno de México, y fui preso político. Ninguna de esas situaciones favorece a Edmundo González Urrutia. Creo que el mejor sitio para estar y para poder llevar el mensaje de la victoria contundente, que es el problema de fondo. Maduro perdió las elecciones. Incluso, lo importante ya no es tanto que Edmundo asuma o no, es que Maduro no puede seguir siendo presidente el 10 de enero porque fue derrotado. Pero en política, los símbolos, las percepciones tienen una importancia tremenda. Yo digo, imagínense que hubiésemos amanecido con la noticia al revés. Nicolás Maduro pide asilo político en España. No estuviéramos entrevistándome, estuviera allá en Caracas. Ajá, entonces claro, pero no ha sido Maduro. No, sin duda es desmoralizante, hace daño, no es la noticia que queremos escuchar, pero políticamente hay que preservar la victoria. Las 30.000 actas se resumen en un solo candidato, que es Edmundo González Urrutia. El 10 de enero el que tiene que estar ahí es él, no otro. Si algo le pasa, se perdió esa elección, el resultado político no se puede concretar, porque eso es un acto personalísimo. Ahí no se puede presentar un segundo o un tercero. Si él no se presenta, no es que entonces llega Maduro, que es el que llegó segundo con mucha distancia, no. El que ganó fue Edmundo González Urrutia, y si él no se presenta el 10 de enero por algún motivo, hay que repetir la elección. O sea que el efecto político constitucional de la contundente victoria, que se dio gracias a que ese señor puso su nombre al servicio del pueblo de Venezuela, no se va a perder. ¿Estamos en posición de juzgarlo? Juzgar es un hecho humano, hay ya críticas, yo no lo voy a criticar porque... Hay muchas críticas, no una. Pero es que hubo presiones del gobierno para que él no siquiera fuera candidato y para que se quitara a mitad de camino y para que se retirara. Llegar a esa candidatura ese día no fue fácil. Más bien él tuvo la habilidad de hacerles creer que era una persona
que no iba a ganar, que se les iba a poner del lado de ellos, y fíjate tú que se puso del lado de la democracia. Su carta, desde fuera, algunos creen que es floja. Vamos a ver algunas de las cosas que dice. Dice, he tomado la decisión pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Segundo, lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrar como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido. Si la comparas con la carta de María Corina, donde, bueno, de hecho María Corina está convocando el martes a una manifestación, ahí es un lenguaje un poco distinto, como que no dice mucho, ¿no? Pero es que por eso es que ya no la dejaron inscribirse, porque el tipo de liderazgo de ella es de más de confrontación. El mundo es un diplomático, de formación diplomática. Es una persona de diálogo, mucho más proclive a negociar, a llegar a acuerdos, y por eso es que está pintado. No veo mejor candidato para una transición que él. Ahora, en democracia, sin duda, María Corina es excelente candidata. Tan es así que levantó las pasiones del pueblo de Venezuela y logró endosarle su liderazgo a un perfecto desconocido para el momento, a pesar de que tiene una trayectoria muy interesante y un perfil interesantísimo y pintado para una transición. ¿Quién gana o quién pierde? Vamos a ver al fiscal de Maduro explicando el asilo. Este Ministerio Público tuvo conocimiento de primera mano del momento exacto en que el ciudadano Edmundo González Urrutia ingresó a la Embajada del Reino de España en Caracas. Luego fuimos informados por las autoridades venezolanas de la solicitud de asilo realizada por este en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. A ver, está claro que ellos lo dejan salir, que ellos le dan un salvoconducto y que no lo hubiesen hecho si no creían que ganaban con eso. Sí, pero también creían que ganaban la elección y la perdieron. También creían que ganaban inscribiendo un candidato como Edmundo y perdieron. También creían que ganaban dejando que la primaria ocurriera y perdieron. Lo cierto es que ellos están entrampados. Yo creo, que hay varias políticas ahorita en Miraflores y hay varias alas tratando de acordar. Y si tú ves esa reingeniería que hizo Maduro en su gabinete, donde incluye a Diosdado, que es el más radical, le da un poder más a Delcy en el sector económico, haciendo al ministro de Petróleo, siendo los grandes perdedores, porque el candidato que pierde, evidentemente el que pierde es Maduro, pero los operadores de la derrota son su equipo. Si fuera un equipo de fútbol, cambiáramos de director técnico, pero nadie se va a cambiar a sí mismo siendo el dueño de la partida. Entonces, él, al contrario, en vez de buscar remover el gabinete y poner otra gente, premia a los mismos que lo llevaron a esa derrota. O sea, que Maduro tiene un problema grave y creo que se equivocó dejando que el mundo saliera del país. Fíjate, yo he sido de los que, incluso cuando la mayoría de mis compatriotas decían, no vale la pena, se la van a robar, de los que ha apoyado y creyó que era una buena idea ir a elecciones y que incluso con el fraude pues se ponen en entredicho. He apoyado esa posición, pero te tengo que confesar que no estoy seguro de que esto ayude a la oposición. No estoy seguro porque desde el punto de vista simbólico ya vemos todo lo que significa. Pero es que el símbolo está detrás de ti, es María Corina la que está ahí en Venezuela. ¿En qué posición queda ella? Bueno, ¿débil? No, tiene mucha más presión, pero es un liderazgo fuerte. Yo creo que María Corina está a la altura de las circunstancias. El comunicado y ¿El mundo estaba a la altura de las circunstancias? Lo estuvo, claro, fue candidato. Él tuvo muchas presiones para renunciar, muchísimas. Imagínate que ese hombre hubiese renunciado. ¿Cómo sustituyes a un candidato 72 horas antes? No hubiese, y eso pasó. ¿Qué hay que hacer para evitar que a María Corina la apresen? Bueno, ahorita está mucho más fuerte la presión sobre ella. Yo creo que no la van a apresar, creo. La candidatura al Nobel. Están cercando a todo el entorno. Pareciera que el tema es dejarla sola, aislarla. Como hicieron con Osvaldo Payá Sardiña en Cuba. Así es. Pero te lo repito,
constitucionalmente, tenemos a resguardo el ticket ganador, que es Edmundo González. Porque eso no es un tema de que le ganamos a Maduro, es que hay que tener según la Constitución, y hay que respetarla, hay que presentarse el 10 de enero con ese hombre en Caracas y juramentarlo. De aquí hay una ventana de tiempo en la que puede ocurrir cualquier cosa. Atentados, cualquier cosa. Tú sabes que estos señores usan cualquier método para mantenerse en el poder. Usted fue jefe de despacho del presidente Juan Guaidó. Maduro ha estado repitiendo que es González Urrutia, Guaidó.2. Aquí lo de verdad es que Maduro es un mequetrefe que perdió la elección. Ellos hablan de Guaidó y quieren hablar de la oposición y la división de la oposición y que si el mundo se fue. No, el mundo no se fue, el mundo te ganó. Y está fuera a resguardo con el gobierno de España. ¿Cómo es posible que un gobierno de España, que son sus supuestos aliados, permitan que se vaya el tipo que te dio una pela monumental el 28 de julio? La prueba de que perdiste está ahora de gira por el mundo. O sea, el mundo por el mundo diciendo, le gané a Maduro. Yo, primera vez que soy candidato en mi vida, en su vida había aspirado a un cargo público, el cargo de elección popular, y le dio una paliza a Nicolás Maduro que lo duplicó. Y con un liderazgo endosado, porque el deseo de cambio en Venezuela es tan grande que casi cualquier candidato le ganaba a Maduro. Esa es la realidad. Aquí cada vez que él venga a hablar de algo hay que decirle 28 de julio, te ganamos, perdiste, te ganamos, perdiste. Y sus ministros y las Fuerzas Armadas lo saben, Cao. Porque así como... ¿Cómo obtuvo María Corina Machado el 85% de las actas en un proceso que es dominado por los militares? ¿Tú tienes alguna duda que hubo una orden en la tarde, no le den las actas a la oposición? Vamos a una pausa. Cuando regresemos. En España hay todo un debate sobre el papel del Partido Socialista Obrero Español, sobre el papel del presidente Sánchez y la manifestación a la que ha convocado María Corina el martes. A mí se me antoja que tiene alguna relación con algo que también va a pasar en España el martes. Volvemos. Aquí analizando los pros y los contras de el asilo político en España del presidente electo de Venezuela. Dice que hay que resguardarlo. ¿No existe la figura del vicepresidente en Venezuela? En Venezuela el vicepresidente es elegido por el presidente ya en funciones una vez juramentado, designa un vicepresidente a dedo que cubre las faltas temporales del presidente, pero si durante los primeros 2 años del periodo él no se presenta, o sea, le pasa algo al presidente ya electo, ya en funciones, asume ese vicepresidente de la presidencia y convoca elecciones nuevas. O sea, ahora mismo no hay un vicepresidente. No solo que no hay, no lo puede nombrar ni siquiera, porque en Venezuela no se vota por la fórmula presidencial del vicepresidente. O sea que si Edmundo desaparece, se van 8 millones de votos por el caño. Sí. Por eso es que es tan importante mantenerlo seguro. Y los sistemas, los amigos de Maduro, tú sabes cómo resuelven los problemas con los enemigos. Así como murió Navalny preso, así como todos los días aparece un socio de Putin envenenado. El mundo tenía que resguardarse por su vida, era lo lógico. Ya el efecto político... Tienen que resguardarse fuera también, ¿eh? Por supuesto. No estamos jugando con una democracia, estamos jugando con una dictadura que se quiere aferrar al poder y está dispuesto a encarcelar, perseguir y asesinar. Como ha pasado en estos días. En este mes han asesinado a mucha gente. Pero también han metido en preso más de 2.000 personas. Es una locura. La represión policial, porque no es represión militar, es represión policial que ha habido en Venezuela, del Estado policial, ha sido muy grande. Vamos a ver, María Corina Machado, qué ha dicho después. Porque ella se enteró, según lo que yo he investigado, no estuvo en todo el proceso, casi a última hora. De hecho, hay un momento, una frase donde dice, bueno, él tendrá que dar sus explicaciones, algo así, ¿no? Pero vamos a ver qué ha dicho ahora. En este momento hay una realidad. Edmundo González Urrutia, en las circunstancias que estaba en Venezuela, no podía realizar todas las funciones asociadas al liderazgo que este momento requiere. Desde afuera puede hacerlo con mucha mayor protección y seguridad. Ahora, ¿en qué cambia el lugar donde estamos, la naturaleza de la lucha y nuestra fuerza, su salida? En mi criterio no lo cambia absolutamente nada. La urgencia se mantiene. La legitimidad se mantiene. Y la agenda y la estrategia se mantienen. A ver, ella, agenda, convocó a otra marcha masiva el martes donde ella ya va a estar sola, ¿no? ¿Qué pasa? Que el martes
las Cortes españolas van a discutir si aceptan a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo electo de Venezuela. Y por supuesto todas las fuerzas de izquierda, o las más duras de España, están en contra de eso. El propio gobierno, el señor Sánchez, es un personaje difícil de leer, zapatero un maestro de a sus zapatos, se sabe en qué calza del pie izquierdo nada más, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, que es importante la manifestación del martes. La pregunta es si la gente va a responder después de esto. Yo estoy seguro que en Madrid van a responder masivamente, que es el principal objetivo, es hacer presión local. Entiendo yo que eso es lo que busca María Corina. Y el Pero tema en Caracas, en Venezuela. Está convocado también en Madrid. Sí, pero siempre es más importante lo que ocurre. Vamos a ver a María Corina cuando hace la convocatoria. A ver. Quiero invitar a cada uno de los venezolanos que hoy viven en España a encontrarse este martes 10 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de las Cortes de Madrid. Todos los venezolanos unidos, reivindicando el mandato del 28 de julio. Los que están en España, alrededor del mundo, y todos los que estamos aquí, porque vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo, quien se va a juramentar como presidente de la República el próximo 10 de enero de 2025. Este martes 10 de septiembre también se debatirá en el Congreso de Diputados de España la propuesta para que insta al gobierno español y a los gobiernos de la Unión Europea a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. A ver, esto es para mañana. Esto para mañana. Para mañana. Que aquí en Estados Unidos es fatal, porque mañana todo el mundo está entretenido con el... Claro, lo que pasa es que el horario nos ayuda. Con el debate entre Kamala Harris y... Es a las 3 de la tarde de nosotros, ya pasó, y tenemos tiempo todavía en la noche, que es muy importante el debate, que dice las dos campañas, los dos candidatos, sobre el tema de las dictaduras que hay en América Latina. Yo no creo que lo van a... Podemos apostar desde ahora, ni lo van a tocar el tema. No existimos. Ese es un problema que tenemos. América Latina, en la mente de los políticos norteamericanos, hay un vacío en el mapa. Pero cuando él habla de no a la migración solo cuando ilegal, entran las migraciones pero masivas. esa migración es América Latina. Y la consecuencia, la causa de esa inmigración es que huyen a una desgracia política económica que está en el patio de trasero. Pero le echan la culpa al cambio climático. Eso es lo que dijo Kamala Harris. Error. Que la gente venía de Centroamérica porque había una sequía. El problema es el no cambio democrático. Por eso es que están esos países así y por eso es que la gente se va de esos países. Porque no hay cambio democrático. Bueno, desde ahora pongo la apuesta. Ni vamos a aparecer en el debate. Como tema migratorio nada más, como amenaza migratoria. Lamentablemente hasta ahora las campañas se han centrado en eso. Bueno, a lo mejor quisiera equivocarme, ¿eh? No. Quisiera que en Washington prestaran más atención a lo que está pasando al sur del Río Bravo. Pero nada. Pedro Sánchez, yo quiero descifrar esto, presidente del gobierno español, si esto fue antes del asilo de Edmundo, si ya sabía que iba a suceder. Veamos. Protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. Ojalá. Un maestro en la retórica política. Bueno, mezcló Palestina con Venezuela. Sí, y Rusia. Ajá. Y no lo reconoce. Dijo un héroe al que España no va a abandonar. Chévere, lo aplaudieron, un furor en las redes, todo el mundo se sintió bien, yo me sentí bien. Pero después digo, bueno, pero ¿cómo que está bien que es un héroe? Yo considero que es un héroe, pero es el presidente electo de Venezuela. Es tu colega. ¿Por qué no lo reconoces como tal? Entonces, ese es el gran debate de mañana. Hay un video de un grupo de madres llorando a las puertas de sus hijos que están presos, ¿no? Veamos.
Son madres, Ahora desesperada. a sus hijos se lo están llevando en ese autobús preso. Sí, bueno, y se los están llevando a sabrá Dios qué cárcel por no haber hecho nada, muchachos que son por el delito de ser jóvenes, ni siquiera de ser opositores. Se los llevaron porque quieren que el Estado policial, Maduro dio la orden de sembrar el terror en la gente. Y que se sepa que es un delito opinar y que se sepa que es un delito para él y que todo el que esté en contra va a ser reprimido y va a ser apresado. Y lo logró. En Venezuela ahorita hay un clima de miedo general. Y bueno... Ese video fue compartido por María Corina en las redes. Sí, pero lo importante es, en la carta del Mundo, Ajá. él habla de los presos políticos, los nombra. Quiero pensar que hay la posibilidad de una negociación para liberación de presos políticos. Se podría dar el fenómeno terrible, que en cierto modo se dio cuando Guaidó también, de que la comunidad internacional está del lado de los demócratas, de la democracia venezolana, pero internamente no sucede nada. Sí, bueno, no sucede nada, no, porque el pueblo ya hizo que sucediera algo, pero no se mueve ningún estamento militar, vamos a hablar claro. Sí, la verdad que en Venezuela, lamentablemente, hay una ventana de tiempo muy larga entre la elección, 28 de julio, y la toma de posesión, que es el 10 de enero. Un error constitucional que tenemos, una falla grave en nuestra Constitución, no tiene escrita la fecha de la elección, no tiene definido eso, y el mandatario de turno puede jugar con esa fecha a su conveniencia. Hay que llegar hasta el 10 de enero, y se el día que se cumpliría la falla grave. Es un arma de doble filo para Maduro, porque le da 6 Sí. meses a la oposición, o 5 o 4 para... Sobre todo con el mundo afuera. Pero lo cierto es que ya, pase lo que pase con el mundo, independientemente de eso... Ya pasó. Maduro ya no es presidente, el 28 de julio perdió la elección, y el 10 de enero tiene que salir del poder. Pues ya una vez no fue presidente. Pero es distinto... ¿Cuántos países los apoyaron a ustedes aquella vez? 60 países. 60 países. Pero la realidad es que esta vez fue con votos, y en Latinoamérica y en el mundo los militares particularmente creen que elecciones es democracia. Y ellos vieron los votos y los contaron. Porque las 30.000 actas fueron... Pero la otra reparadas. vez también fue Pero porque, no hubo prueba electoral. Porque Maduro... No, porque había una cuando Guaidó evidencia llega, de fraude. Claro, Igual. pero hubo una elección en la que el discurso interno es que la oposición no quiso participar. Por eso es que lo valioso de esta política, que nunca se imaginaron que María Corina, la más radical de todas, que incluso venía del abstencionismo, cambia su política y se mete no solo a participar. Porque a veces el abstencionismo es obligatorio, pero en este caso no lo era. A veces tiene sentido, a veces no. Es una táctica política que puedes usar en un momento o en otro. En el 2018 yo apoyé el no ir a esa elección porque no había condiciones. En esta vez tuvimos una tarjeta de la unidad, aparte había un clima Las de primarias fueron fundamentales. Permitieron hacer las primarias, y María Corina, que era una líder que había transitado por el abstencionismo, cambia y da un giro a la participación, incluso más allá, no participa ella ni su delegada, sino que incluso es otro candidato que no fue seleccionado por ella, pero logra el consenso y da un paso importantísimo de altura política y de desprendimiento, por cierto, basado en el ejemplo de Barinas, que fue Freddy Superlano, el diputado que hoy está preso, ya tiene más de un mes preso en el helicoide, pero todas esas luchas ha dado los frutos, y hoy tenemos un Maduro derrotado y desconocido, y su propio partido sabe, porque vieron las actas, primera vez que esto pasa, una derrota tan contundente que los tiene a ellos desmoralizados. El único que se aferra al poder como un loco es Maduro y su camarilla, pero todos de ahí para abajo saben. Ojalá tengas razón. Hasta ahora he compartido tu optimismo 100%. Hoy tengo que serte sincero. Bueno. Pero es que tiene que ser así, porque me no falla el optimismo. No es cualquier cosa que el candidato se haya ido, se maneja, el mensaje, la comunicación política, que es muy importante, la manejó el régimen, y posicionó la idea de que se fue, de que se dividió, de que abandonó la lucha, y la verdad es que la lucha fue el 28 de julio. Llegar hasta el 28 de julio fue un reto, wow. fue una épica importante. ¿Cómo que dice María Corina? ¿Llegamos hasta el final? ¿Cómo es la frase? Hasta el final. Bueno, ojalá. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a ti, por haber estado aquí con nosotros. Y aquí, a nivel nacional, también tenemos problemas.